Cuando estudiaba en la universidad, conocí a un grupo de jóvenes que se hacían llamar los discípulos. Eran un grupo de jóvenes que de diferentes escuelas se reunían en ciertos lugares para tener devocionales. Invitaban a otros estudiantes a que asistieran y en una de esas me invitaron a mí. Y cuando tú ibas a estas reuniones te asignaban a una persona, o sea, digamos que te ponían a un mentor. Este mentor te acompañaba, oraba contigo, te dejaba cierta tarea, había como cierto compromiso que había que adquirir. En una de esas, después de varias semanas que estuve reuniéndome con ellos, este querido mentor me dijo estas palabras: no voy a dejar que te sigas burlando de mi Dios. Él vio en mí una persona que no se comprometía, que no leía, que no oraba. Y para alguien, hermanos, que conoce las cuestiones de la fe desde niño, fue algo que me caló, que me dolió que me lo dijera de esa manera. La realidad, hermanos, fue que yo no me comprometí ni con ellos, y en ese momento de mi vida seguramente no estaba comprometido con Dios. Tal vez no leía como debía de leer, y esto me confrontó. Yo hoy en día, al pasar los años, agradezco que estas personas o esta persona me haya dicho esto. Realmente fue una sacudida. Porque, hermanos, en el mundo hay muchas personas que dicen seguir a Jesús, que ser discípulos de Jesús, estar ahí, ser cristianos, tener cierto tipo de fe, buscar a Dios, pero la realidad es que muchas de estas personas jamás se comprometen con esa fe que profesan. En México, hermanos, 2020, según el INEGI, hay 16 millones de personas que profesan algún tipo de fe diferente a la Iglesia Católica. 16 millones. En 2010 había 8 millones, prácticamente se duplicó en 10 años. La gente que dice creer o profesar cierto tipo de fe diferente a la católica. Hermanos, son muchas gentes, son muchas personas. Yo creo que si esto fuera una realidad, o estos 16 millones estuvieran comprometidos, las iglesias estuvieran llenas de gente comprometida con Dios, diciendo que ellos son cristianos, que ellos son de cierta religión, y estarían aquí al pie del cañón, hermanos, aprendiendo, compartiendo, comprometiéndose. Hermanos, hoy vamos a ver lo que implica ser un verdadero discípulo. Nada nuevo, porque Jesús hablaba de eso. Jesús explicaba qué significaba ser un discípulo. Dice la palabra de Dios en Juan 8:31. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de verdad mis discípulos. Está hablando Jesús y le está hablando a los judíos. No le está hablando a alguien que no conozca la ley y los profetas. Son judíos, conocen la ley, conocen la palabra, conocen lo que existía de la palabra de Dios en ese momento. Y les dice: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de verdad mis discípulos. ¿Qué significa en términos prácticos mantenerse fiel a la palabra de Dios? Hoy entendemos, hermanos, para que quede claro, la palabra de Dios como estos 66 libros que tenemos, que incluyen la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, ¿qué significa mantenerse fiel a la palabra de Dios? Número 1, significa conocer lo que dice la palabra. Si tú no la conoces, pues no te puedes mantener fiel a ella porque no la conoces. Entonces, hermanos, disciplínate en leer la Biblia todos los días, como ponía la ley Jesús para los reyes, como ponía la ley Dios para los reyes. Tendrás un libro con toda la ley escrita y meditarás en ella todos los días de tu vida. Medita, disciplínate, lee la Biblia. Segunda cosa, aplica todo lo que conoces de la palabra de Dios a tu vida, a tu entorno, a tus circunstancias. Hermanos, todos vivimos cosas diferentes, por nuestro trabajo, porque andamos en diferentes lugares, en la calle, en la comunidad en la que vivimos. Todos vivimos cosas diferentes. En donde vives, lo que la palabra te enseña, aplícalo. Porque, hermanos, la Biblia es un libro muy práctico. Te da términos para cómo convivir con la familia, cómo convivir con la comunidad, cómo tratar en tu trabajo, cómo debes de ser. Te da términos muy prácticos. Hermanos, todo lo que la Biblia enseña, aplícalo en tu entorno y en tu vida. Segunda cosa, porque, hermanos, Jesús así lo hacía. O sea, Jesús nos da el ejemplo a través de su vida, porque Él lo hacía. Dice, por ejemplo, que cuando Él se iba a bautizar, está ahí con Juan, y Juan le dice: Señor, yo no debería de bautizarte a ti, tú deberías de bautizarme a mí. Y dice Jesús: Juan, nos conviene que cumplamos con todo lo que es justo ante Dios. Lo que decía Jesús es que, mira,
todos tenemos la voluntad de hacer ciertas cosas, pero conviene que hagamos lo que es justo delante de Dios, lo que la palabra nos enseña. Dice también otro ejemplo que Jesús está en el Getsemaní y lo van a crucificar, y él sabía lo que le esperaba, ¿no? El dolor, los golpes, los insultos, prácticamente todo lo que iba a vivir en ese día. Y dice la palabra de Dios que él hace una oración y le dice: Padre mío, si es posible, líbrame de ese trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Jesús está anteponiendo su voluntad a lo que el Señor ya tenía comprometido por hacer, que se cumpla primero la voluntad de Dios antes que la mía, ¿no? Y eso implica, hermanos, hacer la voluntad de Dios. O sea, ahí donde estás, en tu entorno, aplica lo que la palabra de Dios te enseña. Dice Deuteronomio 29:29, hay cosas que no sabemos. Esas cosas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero hay cosas que nos han sido reveladas a través de su palabra, a nosotros y a nuestros hijos, para que las cumplamos siempre, todos los mandamientos de esta ley. Dice la palabra de Dios que todo lo que nos dio a conocer es para que lo cumplamos, para que lo hagamos, para que lo ejercitemos. Tercera cosa, hermanos, que tenemos que hacer como parte de ser fiel a la palabra de Dios. Tenemos que memorizar los textos que aquí vienen. Yo sé que de repente nos cuesta memorizar los textos, pero, hermanos, tiene que ser un hábito para nosotros memorizarnos algunos textos, ¿no? Estar constantemente con un texto a la semana y vaya subiendo tal vez un texto cada día que te puedas aprender. ¿Por qué es importante que nos memoricemos textos? Porque dice la palabra de Dios que lo que nosotros leemos y aprendemos, en algún momento de nuestra vida vamos a tener que utilizarlo. Y ese utilizarlo es que cuando estés en una circunstancia, dice la palabra que el Espíritu va a traer a memoria eso que ya te enseñó, eso que ya tienes aquí en la mente, para que tú lo apliques, para que tú des respuesta, para que tú lo enseñes. Dice la palabra de Dios: pero el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les va a enseñar todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Por eso necesitamos memorizarnos la palabra de Dios, para que esté presente. Por eso, hermanos, hay implicaciones, hay un compromiso. Si nosotros nos dedicamos a ser fieles a la palabra de Dios, como una consecuencia vamos a empezar a manifestar este amor hacia Dios. Dice la palabra de Dios: Jesús les contestó: si de veras Dios fuera su Padre, ustedes me amarían. Dice la palabra de Dios que Jesús decía: ustedes van a demostrar su relación con Dios a través del amor que sienten por mí. Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Hermanos, esta relación se manifiesta a través del amor. Dios nos ama, pero la relación que tenemos con Dios se manifiesta a través del amor que nosotros manifestamos a la fidelidad a su palabra, a obedecer sus mandamientos y a buscar esta relación con Él. Hermanos, digamos que hay muchos discípulos, millones en el mundo. Seguramente si le preguntamos a un grupo de personas, millones de ellos van a decir que son discípulos de Jesús, millones. Pero, hermanos, hay un compromiso más, hay un paso más, hay una milla extra que tenemos que aprender. Y esta milla la Biblia le llama apóstol. Yo sé, hermanos, que hablar de apóstol está un poco desgastado porque hay gente que ha abusado de esta palabra, pues buscando cierto tipo de interés, ¿no? Entonces, hermanos, veamos a la luz de la palabra qué significa realmente ser un apóstol. Dice la palabra de Dios en Mateo 10:1: Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a espíritus inmundos, para curar enfermedades. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Mateo 10:1 y 2. Fíjense, Mateo 10 dice lo siguiente: que había discípulos y inmediatamente después les llama apóstoles. Los discípulos y los apóstoles. Y si lo vemos a través de la palabra de Dios, hay muchos momentos donde se les llama apóstoles. Prácticamente en Hechos ya la palabra discípulos casi no se usa y se les llama apóstoles. Hermanos, ¿qué significa realmente ser un apóstol? Veámoslo a la luz de la palabra. Dice 1 Corintios 4. En el título dice: el ministerio de los apóstoles. Y empieza con este texto: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.
Dice la palabra de Dios que un apóstol es un servidor de Cristo, administrador de los misterios de Dios. Hermanos, si bien hay discípulos que están ahí atrás siguiendo, también hay apóstoles. Digamos que es un paso adelante. Servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Primera de Corintios 3:9. Nosotros somos colaboradores de Dios. Hermanos, están los discípulos que están atrás, digamos, pero están también los servidores de Dios, los que están ahí atrás colaborando para Dios. Dice Primera de Corintios 3:5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Simplemente servidores por medio de los cuales habéis creído. Hermanos, está bien que seamos discípulos, porque siempre vamos a estar atrás de Jesús, aprendiendo de Él, viendo sus enseñanzas, y buscando amar, fortaleciendo nuestra relación, aprendiendo de su palabra. Ahí vamos a estar. Pero hermanos, yo los invito a que demos un paso adelante, que seamos servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios, encargados de la enseñanza, colaboradores de Dios. Decía Jesús, el reino de los cielos se parece a un dueño de una finca que salió a buscar trabajadores. Hermanos, ese es el reino de los cielos. Está buscando gente que quiera trabajar, que quiera participar, que quiera hacer, gente que no sea pasiva, que esté buscando hacer más para el servicio de Dios. Y nosotros, hermanos, eso es lo que somos. Jesús cumplía la voluntad de Dios. Y hermanos, nosotros debemos de cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, no es difícil de entender. Decía Jesús, mi Padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. Decía Jesús que nosotros somos colaboradores, servidores, administradores. Y en ese sentido, hermanos, ¿qué administramos? ¿Qué ejecutamos? ¿En qué colaboramos? En el cumplimiento de la voluntad de Dios. Decía Jesús que Él veía a su Padre trabajar y Él hacía lo que su Padre hacía. Hermanos, en donde tú estás, ocurren cosas. En tu trabajo, en la calle, en tu entorno, en el mundo, en tu ciudad, en tu municipio, ocurren cosas. Nada escapa de la voluntad de Dios. Si ocurren estas cosas, seguramente Dios está haciendo algo ahí. Si esto pasa en tu trabajo, Dios está haciendo algo ahí. Si algo pasa en tu entorno, Dios está interviniendo ahí. Hermanos, nosotros somos los encargados de cumplir la voluntad de Dios. Lo que vemos hacer el Padre, hacemos nosotros. Lo que ves que el Padre está haciendo, haces tú. Te sumas, colaboras, sirves en lo que el Padre está haciendo. Eso significa hacer la voluntad de Dios, porque hermanos, eso implica la voluntad de Dios. Mi Padre está trabajando, Jesús está trabajando, el Hijo está trabajando, el Espíritu está trabajando, nosotros también. Y hermanos, nosotros también trabajamos, hacemos. Quiero terminar, hermanos, esta palabra dejándote esto para ti y velo como un mensaje de parte de Dios para tu vida. El Dios de nuestros padres te ha escogido a ti para que conozcas su voluntad y para que veas al que es justo, oigas su voz y para que seas testigo suyo ante todo el mundo y cuentes todo lo que has visto y oído. Y ahora no esperes más, levántate, bautízate, lávate de tus pecados, invoca el nombre del Señor Jesucristo. Son palabras de Ananías para Pablo cuando él conoció acerca de Jesús. Y hermano, actívate, levántate, lávate de tus pecados, invoca el nombre del Señor, ve y haz, trabaja, colabora, esfuérzate, súmate a lo que el Padre está haciendo, a lo que el Hijo está haciendo, a lo que el Espíritu Santo está haciendo. El mensaje que tenemos que compartir, hermanos, es un mensaje de amor hacia el mundo, como una obediencia a la palabra de Dios. Vayan pues a todas las naciones, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con vosotros todos los días
hasta el fin. Hermanos, hay discípulos que están siguiendo a Dios. Hay discípulos que están aprendiendo de su palabra. Hay discípulos que están siendo fieles a la palabra de Dios. Pero hermanos, también hay servidores, hay administradores, hay colaboradores del reino de Dios. Yo te invito a que tú, además de ser discípulo y comprometerte con la palabra de Dios, también puedas ser un servidor, un colaborador de lo que el Padre está haciendo en tu vida y en tu entorno, y te sumes a ello. Que Dios te bendiga.